Ya tenemos hasta ahí el diseño de todo nuestro formulario Create para poder registrar un ingreso al almacén o una compra. Tenemos un apartado para seleccionar al proveedor, otro para seleccionar el tipo de documento que estamos emitiendo, una caja para insertar la serie y el número de comprobante. Ahora lo que vamos a hacer es, después de nosotros seleccionar un artículo en específico, ingresar la cantidad, e ingresar el precio de compra e ingresar el precio de venta y hacer clic en este botón agregar, pues que todos estos detalles se me agreguen a mi tabla de detalles. Y después cuando haga clic en el botón guardar, tanto los datos del ingreso como los datos del detalle de ingreso se almacenen en la base de datos en cada una de sus tablas respectivamente, tanto en la tabla de ingreso como en la tabla de detalle de ingreso. Para esto voy a trabajar con código JavaScript, utilizando en este caso jQuery. Voy a regresar a Sublime Text y aquí en nuestro proyecto de Sublime Text tenemos ya nuestra carpeta ingreso dentro de compras. Me voy a ir a la carpeta Layouts de las vistas y en Layouts tenemos una vista admin.blade.php. Vamos a hacer clic para revisar esta vista y recordemos que nosotros al inicio ya hemos agregado jQuery. Aquí tenemos que estamos trabajando ya con jQuery, pero si queremos agregar código JavaScript en cualquiera de las vistas, lo que tengo que hacer es aquí debajo del jQuery para que primero lea todas las funciones de jQuery y pueda utilizar esas funciones. Y aquí voy a utilizar la función stack de Laravel y le voy a poner un nombre que se va a llamar en este caso scripts. Quiere decir que si yo estoy extendiendo esta plantilla admin.blade desde otra plantilla, yo cuando haga uso de este scripts voy a poder aquí utilizar script. Recordemos no olvidar esto, stacks, y ponerle un nombre. En este caso yo le he puesto scripts. Ahora sí voy a guardar con control S. Voy a regresar nuevamente a mi carpeta ingreso create. Y como ya lo hemos diseñado todo, vamos a bajar hasta casi aquí al final. Y antes del end section voy a trabajar yo con código JavaScript aquí. Y lo que voy a hacer, voy a decir en este caso con patch. Y le voy a poner el nombre que le he puesto en el admin. ¿Qué nombre le he puesto en el admin al stacks? Le he puesto scripts. Este mismo lo vamos a poner aquí. Para yo indicarle que todo el código JavaScript que voy a poner dentro de este push, aquí vamos a cerrar el push, en este caso en push, se va a poner donde, como si estuviera trabajando aquí, en nuestra plantilla, gracias al stack scripts. Listo, entonces aquí vamos a empezar a trabajar con código JavaScript. Voy a poner mi etiqueta script y vamos a empezar a trabajar. Esto de ser necesario, si queremos lo podemos borrar, quedando de esa manera solamente script. Y vamos a empezar a trabajar ahí. Inicialmente voy a declarar dos funciones. Una función que me permita limpiar. ¿Qué voy a limpiar? Voy a limpiar las cajas de texto antes de que se agreguen al detalle. Por ejemplo, el P precio de venta. Más arriba tenemos el P precio de compra. Y más arriba tenemos el P cantidad y el PI de artículo. Lo que voy a hacer es, voy a limpiar pues esos input text. Respectivamente lo vamos a limpiar para qué, porque ingreso los datos de un detalle, hago clic en el botón agregar, se me cargan a la tabla y después pues dejo esos controles del formulario, los dejo vacíos. Así que voy a agregar aquí una función limpiar. Ya tenemos ahí nuestra función limpiar. Lo único que hace nuestra función limpiar es al objeto del formulario que se llama pCantidad, le envíe el valor que es cadena vacía. Lo mismo para P precio de compra y para P precio de venta. Recordemos que estamos utilizando jQuery y para poder obtener el identificador de un control pues utilizamos su ID. Si ahora mismo subimos nuevamente, veo que tengo yo esos objetos del formulario, ID P cantidad, ID precio de compra y ID precio de venta. Lo estamos dejando en esta manera totalmente vacíos. Voy a agregar una función más que me va a permitir evaluar si es que yo no tengo ningún detalle en la tabla, pues voy a ocultar los botones de guardar. Si me fijo, para finalizar yo con el registro tengo dos botones. Un botón de guardar para enviar los datos y un botón de reset para dejar el formulario nuevamente vacío. Y en este div, que ocupa un ancho de 6 celdas, le voy a poner un identificador, le voy a poner un ID. ¿Cómo le voy a poner a este ID? Le voy a poner de nombre guardar. Vamos a control S hasta ahí. Y ahora sí voy a crear una función que si yo no tengo ningún detalle en la tabla, pues con esta función voy a ocultar los botones, ¿no? Porque no voy a permitir que se envíe para almacenar un ingreso que no tenga detalles. Entonces voy a crear aquí una función que me permita validar eso. Y si nos fijamos, yo a la función, en este caso le he puesto evaluar, y lo único que estoy evaluando es lo siguiente. Digo, si el total es mayor que 0, obviamente voy a declarar una variable total en la parte superior. Vamos a declarar por aquí la variable total. En esta parte voy a declarar una variable que se va a llamar total. Y voy a decir que total inicialmente sea 0, punto y coma. Entonces, evalúo esa variable. Si digo, si el total es mayor que 0, quiere decir que sí tengo detalles.
entonces el div guardar se va a visualizar con el método show de jQuery. Si no, el div guardar va a estar oculto. ¿Y esto para qué? Para no permitir que enviemos un ingreso que no tenga detalles hacia el request ni al controlador, para no tener después errores y esta manera de validación. Entonces ya tenemos nuestras dos funciones, tanto limpiar como evaluar. Voy a subir un poco más y aquí dentro del script en la parte inicial voy a declarar una función inicial que se va a ejecutar cuando se ejecute pues este documento web. Y voy a agregar la siguiente función. Cuando el documento se empiece a ejecutar, entonces hay un botón que se llama btadd y voy a tratar de capturar el clip de ese botón. Cada vez que se haga clic en ese botón, voy a llamar a qué función, a la función agregar. Vamos a ver cuál es este botón que yo le he puesto btadd, en el ID. Si ahora mismo subo en la parte donde dice agregar los detalles, hay un botón cuyo ID es btadd y es el botón pues que está aquí. Cuando yo haga clic en este botón, todo esto se va a agregar aquí a nuestra tabla y también a los arrays respectivos. Bajamos entonces, ya tenemos nuestra función que carga de manera inicial y lo único que hace es evalúa el evento clic y cada vez que haga clic en este botón pues llama a la función agregar. Función agregar que todavía no tengo en este momento, que todavía no está implementado. Vamos a bajar entonces y aquí debajo voy a declarar una variable que se va a llamar de contador. Lo voy a inicializar en 0. Ya tenemos también nuestra variable total y voy a agregar un array. Este array se va a llamar subtotal e inicialmente va a estar vacío. De esa manera entonces tenemos una variable que se llama contador, otra variable total y un array que se llama subtotal. ¿Y para qué va a ser este array subtotal? Para capturar pues todos los subtotales de cada una de las líneas de los detalles. Y le indico que cuando inicie o cargue el documento, el botón guardar va a estar oculto. Después obviamente que voy a evaluar de esa manera. Ahora sí, aquí debajo yo ya voy a agregar mi función guardar, mi función agregar, function. Agregamos la función agregar en este caso. Y lo único que voy a hacer en esta función agregar es, inicialmente voy a leer todos los valores que tengo en mis objetos del formulario. ¿En cuáles? En el id artículo. Recordemos que también tiene un id que se llama PID artículo. En la cantidad, que tiene un id P cantidad. En el precio de compra, P precio de compra. Y en el precio de venta, cuyo ID es P precio de venta. Vamos a leer los valores que están ahí escritos y esto dentro de la función agregar. ¿Para qué? Para yo agregar esos al detalle. Y estamos ahí entonces. Creo una variable que se va a llamar ID artículo y digo que su valor va a ser igual a lo que esté en el objeto PID artículo. Leo el artículo, digo de mi PID artículo el valor que esté seleccionado. Recordemos que como es un select, yo no quiero el valor, sino el texto que está seleccionado. Por eso aquí estoy poniendo .text. Obviamente selecciono el id artículo, pero envío a artículo. Luego también declaro una variable artículo y lo único que hago aquí digo que el select PID artículo voy a seleccionar el texto de la opción que ha seleccionado el usuario. Por eso está option selected, pero obtengo el texto. Después también obtengo la cantidad en una variable llamada cantidad, el precio de compra lo mismo y también el precio de venta. De esa manera. Y debajo yo voy a validar. ¿Qué voy a validar? Voy a decir lo siguiente. Voy a decir si el id artículo es diferente de vacío, quiere decir que tiene un valor. Y además la cantidad también es diferente de vacío. Y además la cantidad es mayor que 0. Y además el precio de compra es diferente de vacío. Voy a agrandar esto para ponerlo último. Y además también el precio de venta es diferente de vacío. De esa manera entonces estamos validando que no esté vacío ni el id de artículo ni la cantidad y que también sea mayor que 0, que el precio de compra no esté vacío y que el precio de venta tampoco esté vacío. Y ahora sí, dentro de esta estructura condicional voy a empezar a trabajar ya. Voy a decir inicialmente que el subtotal, como es un array en su posición cont, recordemos que el contador inicia en 0, lo hemos declarado aquí en la parte superior, el contador inicia en 0, en su posición 0 va a ser igual a la cantidad. Estoy leyendo en este momento desde las cajas respectivas por el precio de compra. Si nos fijamos. De ahí obviamente voy a hacer que el contador se acumule. Y ya no voy a estar en el contador 0, sino voy a calcular el subtotal 1, el subtotal en el index 2, el subtotal en el index 3 y así por cada uno de los detalles que voy a tener en este ingreso. Recordemos que también estamos trabajando con una variable que sería total, que es un acumulador. Entonces en este caso mi total va a ser el total que yo ya tengo más el subtotal que he capturado en ese momento. Recordemos que por cada detalle calculo un subtotal y ese subtotal lo voy a agregar a mi total general.
Ahora sí debajo voy a declarar una variable fila, y fila que va a ser igual. Fila pues va a ser igual, y lo que vamos a hacer, vamos a agregar en var fila, como es una variable de tipo string, voy a poner entre apóstrofe, y miren lo que voy a hacer. Voy a agregar un tr, es decir, una fila mi tabla. Y ese tr va a tener la clase selected, y le voy a poner un id a este tr, y este id me va a permitir después evaluar qué fila quiero eliminar. Y voy a decir el id va a ser igual a fila, y voy a concatenar con el contador. En este momento el contador inicialmente es un 0, va a ser fila 0. El contador va a empezar a acumular, va a ser fila 1, fila 2, fila 3 y así las filas que yo quiera agregar. ¿Esto para qué? Para que me permita después eliminar. Algo muy importante es que todo debería estar en una sola línea porque si no va a aparecer después un error. Así que voy a tratar de poner el código aquí o las celdas dentro de este tr. Vamos a agregar entonces nuestro primer td. En este caso, abrimos nuestro primer td, nuestra primera celda, y cerramos aquí nuestra primera celda. Y dentro lo que voy a hacer, si me voy ahora mismo a mi navegador y veo que la primera celda de la parte superior es para mostrar opciones, y la única opción que voy a mostrar aquí es que puede eliminar ya un detalle agregado, entonces que me permite eliminar un detalle. Entonces voy a agregar aquí un button. Yo agregué entonces aquí un button en el primer td. Veo que he agregado un button del type button. Voy a mostrar una X y aquí cierro el button. Esto lo estoy haciendo en el primer TD. Le voy a poner una clase a este button. Y la clase que le estoy poniendo es btn warning. Y también le voy a poner aquí un click. ¿Para que llamo el atributo onClick? Para que cuando yo haga clic en este botón, que es la X de eliminar, me llame a qué función, a la función eliminar, pero me envíe como parámetro a esta función, me envíe un contador, o me envíe el contador que yo estoy utilizando aquí. Recordemos que el contador en un primer momento va a inicializar en 0 y se va a ir acumulando. ¿Dónde se va a ir acumulando? Yo lo voy a poner que se vaya acumulando aquí. El contador más para indicarle que el contador se va a ir acumulando, pero esto después de calcular el subtotal, calcular el total y agregar la fila. Aquí se va a ir acumulando el contador. ¿Cuántas veces? Pues las veces que yo vaya agregando las filas. Es por eso que aquí en el botón que he agregado en este primer TD, vemos aquí se abre el primer TD, y el primer TD se cierra más o menos aquí. Aquí se cierra el primer TD, donde he agregado un button del type button, class btn warning, y he agregado un onClick eliminar, y esto me va a permitir eliminar o esa fila específica. Voy a agregar ahora al costado de este TD, pues otro TD más. Quiero que quede claro que todo esto debe ser en una sola línea, es por eso que lo trabajamos en una sola línea. Así que aquí agrego mi segundo TD. O si lo queremos trabajar en varias líneas, pues tenemos que empezar a concatenar. En este segundo TD, fuera ya del primer TD, en ese segundo TD, regreso nuevamente a mi navegador. Veo que debo demostrar aquí el nombre del artículo que yo he seleccionado en la parte superior. Se selecciona el artículo, ingreso los valores, clic en agregar y esto se me muestra aquí. Esto lo estoy haciendo pues en esta función agregar. Entonces dentro de este TD voy a agregar ese texto y un input para hacer un array de controles. Vamos a ubicarse aquí en este TD. Y vamos a empezar a trabajar en este TD. Entonces lo que voy a hacer inicialmente es voy a agregar un input de type detalle, en este caso hidden, que esté oculto, y va a tener un nombre este input. Le voy a poner de nombre a este input y de artículo, y voy a abrir y cerrar corchetes para indicarle que es un array de controles, o sea, va a ser un array de artículos. Ahora fuera del nombre, dentro del input, estoy trabajando todavía, le voy a poner un valor que ya va a tener este input. ¿Y qué valor va a ir en este id artículo? Pues el valor que está aquí. El valor que tenemos aquí en el id artículo, en esta variable de Java. Scripts, vamos a poner aquí esta variable en el value, pero primero esta es una variable, no es un texto, así que voy a cerrar el apóstrofo, las comillas simples, voy a poner el más para concatenar, lo voy a concatenar con el id artículo, voy a poner más, y nuevamente voy a abrir el apóstrofo para indicarle que nuevamente sigo con texto. De esa manera. Y ahora si fuera del input aquí, para que se muestre como un texto, voy a poner, no el id artículo, voy a copiar todo esto con todos los apóstrofos, sino voy a poner aquí el dentro del TD, pero fuera del input, aquí. ¿Qué vamos a poner aquí? El artículo. Recordemos que primero tengo que cerrar con apóstrofos para indicarle que aquí acaba el string,
concateno con la variable artículo, concateno nuevamente y vuelta a inicio con el apóstrofo. Y esto lo voy a hacer por cada una de las variables o por cada una de las cajas que estoy trabajando. Entonces voy a copiar toda esta celda desde el TD de aquí hasta el TD. Esto del input y de artículo lo voy a copiar, control C. Me voy a ubicar aquí al final del TD y aquí lo voy a pegar con... tiene que ser fuera donde se cierra el TD, pero dentro del TR, control V. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a retomar para no confundirnos. Aquí finaliza el TD del input y de artículo, y aquí empieza el nuevo TD que he pegado. En este caso ya no va a ser de nombre y de artículo, sino se va a llamar cantidad, el array de inputs en este caso. En este caso ya no va a estar oculto, sino va a ser del tipo number. Y en el value ya no voy a mostrar el id de artículo, sino voy a mostrar la cantidad que he recibido en la parte superior. Y aquí sí ya no lo necesito, ¿verdad? Este ya lo vamos a borrar. Ya no necesitamos que se muestre este texto, sino solamente ahí el input. El TD se abre aquí. Aquí se cierra el TD. Y dentro pues vamos a tener el input type number, cantidad, value, cantidad. Voy a copiar este TD. Todo este TD último de cantidad lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar justamente aquí donde finaliza el TD. En este caso nos va a servir para qué. Aquí finaliza el TD de la cantidad. Y este TD nuevo pues nos va a servir ya no para la cantidad, sino para el precio de compra. Entonces vamos a modificar acá el nombre del input. Le voy a poner precio de compra. De esa manera. Y en el value que vamos a poner precio guión bajo compra. Y ya para finalizar, fuera del TD, le voy a copiar este último TD. Lo vamos a copiar. Nos vamos a ubicar aquí fuera de este último TD. Control V. Aquí finaliza, si bien nos fijamos, el TD del precio de compra, y aquí inicializa el último TD que he pegado. En este caso va a ser number, ya no va a decir precio de compra, sino va a ser precio de venta. Y en el value que voy a mostrar el precio de venta. Y al final, después de precio de venta, si regreso ahora a mi navegador Google Chrome y veo mi página, obtengo artículo, cantidad, precio de compra, precio de venta, y tengo subtotal. Entonces, fuera de este TD voy a agregar un nuevo TD. Y aquí voy a cerrar ese nuevo TD. ¿Qué voy a mostrar aquí? Pues el subtotal. Entonces, para esto voy a cerrar con un apóstrofo el string, voy a concatenar con un más, y recordemos que la variable que he declarado se llama subtotal. Nuevamente concateno y nuevamente abro string. Pero recordemos que subtotal es un array. Si no le voy a indicar qué index quiero mostrar, me va a poner aquí todos los detalles. Así que voy a indicarle entre corchetes qué subtotal quiero mostrar. Y el index va a ser pues el contador del subtotal. Hasta ahí he finalizado ya con toda la variable fila. Recordemos que es una sola variable fila, y a esta variable fila estamos escribiendo como que código HTML, pero con valores de código JavaScript que estoy recibiendo aquí, y de artículo, cantidad, precio de compra, precio de venta, y como estoy calculando el subtotal y el total. Ahora sí, mi variable contador se actualiza para pasar a una nueva fila, si es que voy a agregar más filas, y después que agrego todas a la tabla, voy a llamar a mi función limpiar. De esa manera, ¿para qué? Para dejar vacías las cajas y poder ingresar nuevos valores. Después que llamo a limpiar, voy a indicar lo siguiente. En mi documento, en mi página web, tengo un ID que se llama total. Pues con la función HTML, escribe ahí el símbolo de soles más el total. ¿Quién es mi ID total? El ID total pues es este. Yo le he puesto ID total a este con una etiqueta H4. Si ahora regresamos al código, vamos a subir donde aparece la tabla con esos totales. Vemos aquí que yo le he incluido un H4 y le he puesto ID total. ¿Para qué? Para que aquí me muestre el total que se va a ir actualizando cada vez que agrego, en este caso cada vez que agrego un detalle. Después que agrego un detalle, voy a llamar a qué función. Voy a llamar a la función evaluar, que la he declarado en la parte inferior. Aquí tenemos la función evaluar para que me muestre los botones cuando tengo algún detalle en mi tabla. Si no tengo algún detalle, pues ni siquiera me va a permitir hacer clic en el botón de guardar. ¿Y qué falta? Me falta pues agregar ahora esa fila. Tengo que agregarlo a nuestra tabla. Y nuestra tabla en la parte, voy a subir a la parte del código HTML. Nuestra tabla tiene un ID. ¿Cuál es el ID de la tabla? El ID detalles. Entonces aquí abajo, debajo del evaluar, voy a agregar esa fila. ¿Dónde? Voy a agregar esa fila a nuestra tabla. Le voy a decir entonces, en nuestro identificador detalles, agrega ¿qué? Agrega la fila que está aquí, que es un código HTML.
Ahora sí, como tengo un if aquí que evalúa que el artículo, la cantidad, el precio de compra y el precio de venta no estén vacíos, entonces también va a haber un si no. Si estos no están vacíos, voy a mostrar aquí una alerta. ¿Qué va a decir la alerta? Error al ingresar el detalle del ingreso, revise los datos del artículo. Tenemos también nuestra función limpiar debajo, nuestra función evaluar, pero nos falta una función muy importante, que es la función eliminar, que yo estoy llamando o estoy ejecutando cuando hago clic en el botón X que vamos a tener en cada uno de los detalles. Y este botón llama a la función eliminar y le envía un parámetro. Entonces aquí voy a trabajar debajo de la función evaluar, voy a declarar esa función eliminar. De esa manera entonces agregamos nuestra función eliminar. Lo único que hace eliminar es recibe un parámetro que lo llama index y nuevamente vuelve a calcular el total. Digo, el total va a ser igual al total menos el subtotal y le envío el index. Como es un array, digo, obténme el subtotal de este índice. Ya que recordemos que por cada detalle voy a almacenar un subtotal en este array subtotales. Actualizo entonces el total. En un identificador total de mi código HTML muestro el símbolo de soles más el nuevo total que estoy actualizando, y la fila, lo que hago, la fila index, lo voy a remover. ¿Quién es el identificador fila más el index? Si me pongo en la parte superior vemos que el TR, todos los TRs tienen un ID, que es la fila más el contador. Como ese contador lo estoy enviando, pues ese identificador, cuando llame el método de eliminar y le envíe el index, voy a remover. Y nuevamente evalúo si el total es mayor que 0. Si hasta ahí guardo todo, con control S me voy a mi navegador y actualizo, y vamos a comprobar que se pueda registrar un ingreso de manera correcta. Por ejemplo, selecciono el proveedor, ingreso el tipo de comprobante que quiero emitir, ingreso la serie, el número de comprobante y selecciono el artículo. Por ejemplo, UTP, categoría 5. Digo, la cantidad va a ser 10 y el precio de compra va a ser 1 y el precio de venta va a ser 2. Agrego hasta ahí este detalle y ya tenemos aquí nuestro cable de 10 con un precio de compra de 1, que sería el subtotal de 10 y el total de 10. Voy a agregar un nuevo artículo, por ejemplo, impresora Epson M300. Voy a agregar 5 impresoras a un precio de 300 y con un precio de venta de 400. Agregamos y ya nos aparece aquí 5 por 300, 1500. 1500 más 10, 1510. Si agrego, por ejemplo, el cable VGA de 2 metros, cantidad 20, precio de compra voy a decirle que está a 10 y precio de venta 20. Clic en agregar y ya tenemos pues los tres. Si elimino el primero, cable UTP, me disminuiría 10 soles, como bien vemos aquí 1700. Si ahora mismo nos aparece algún error, yo sugiero que deban hacer clic derecho en su navegador Google Chrome, luego inspeccionar. Y aquí en la pestaña de console nos va a salir pues todos los errores que posiblemente tengamos y vamos a empezar a evaluar y a modificar desde ahí nuestros errores. El código fuente de todo este formulario y el sistema va a estar publicado en la descripción de este video, así que si se te ha pasado algo, revísalo desde ahí. Si ahora mismo hago clic en el botón guardar, el ingreso se me debe guardar. Clic en el botón guardar y ya tenemos que ha cargado pues nuestro último ingreso de 1700.